Imagina un río oscuro cortando la madrugada. Un vapor brasileño avanza despacio, con el casco crujiendo, llevando maletas, documentos oficiales y a un hombre que cree que solo va a asumir un cargo público. Tal vez está pensando en papeleo, política local, problemas de provincia. Pero, en pocos minutos, ese barco va a ser rodeado. El hombre va a ser arrestado. Y una guerra que parecía imposible va a empezar a tragarse a 4 países. Ahora piensa en el tamaño del absurdo: un país pequeño, sin salida al mar, decide enfrentar a Brasil, Argentina y Uruguay al mismo tiempo. No en un discurso. No en una amenaza vacía. En el campo de batalla. Con cañones, barcos, pantanos, niños soldados, ciudades destruidas y un líder que, hasta el último instante, va a preferir morir antes que rendirse. Esta es la guerra del Paraguay. Pero no esa versión seca del libro escolar, con fechas en fila y nombres que parecen estatuas. Esta historia comienza como un presagio. Un barco capturado en el río. Un imperio humillado. Un presidente paraguayo convencido de que estaba salvando a su propio país. Y una pregunta que se va a volver cada vez más sombría: ¿Solano López estaba defendiendo a Paraguay, o estaba arrastrando a su pueblo hacia un abismo sin regreso? En noviembre de 1864, el vapor Marqués de Olinda navegaba por el río Paraguay llevando a Frederico Carneiro de Campos, nuevo presidente de la provincia de Mato Grosso. Iba camino a su cargo. Nada allí parecía el inicio de una catástrofe continental. Solo que fuerzas paraguayas interceptan el vapor. El barco es tomado. La autoridad brasileña es arrestada. Y, en ese instante, el agua deja de ser camino. Se convierte en frontera de guerra. Para el Imperio de Brasil, aquello fue una afrenta directa. Un barco brasileño capturado. Un representante imperial arrestado. Era como si Paraguay le hubiera puesto un cuchillo al orgullo de don Pedro II. Y los imperios tienen un miedo antiguo: parecer débiles. Pero, del otro lado, en Asunción, Francisco Solano López veía el mundo de otra manera. Para él, Paraguay estaba cercado por gigantes. Brasil era enorme, monárquico, rico en territorio e influencia. Argentina intentaba consolidar su poder. Uruguay vivía en crisis, disputado por fuerzas internas y externas. Y Paraguay, pequeño y sin salida al mar, miraba todo eso como alguien encerrado en una habitación donde las paredes empiezan a moverse. Solo que López no gobernaba un país indefenso. Paraguay tenía arsenales, fundiciones, astilleros, ferrocarril, telégrafo y un ejército organizado para los estándares de la región. Era un país cerrado, desconfiado, centralizado, pero no era débil como sus enemigos querían imaginar. Y quizá ahí estaba el peligro: Paraguay era lo bastante fuerte para desafiar, pero demasiado pequeño para equivocarse. La chispa vino de Uruguay. Brasil intervino en la política uruguaya contra el gobierno ligado a los blancos. López avisó que no aceptaría aquella intervención. Para él, si Brasil mandaba en Uruguay sin reacción, después podría mandar en cualquier lugar de la región. Tal vez incluso en Paraguay. Entonces hizo una apuesta: si respondía con fuerza, obligaría a los vecinos a retroceder. Pero la guerra no es una mesa de ajedrez limpia. La guerra es un tablero mojado de sangre, donde la pieza que mueves hoy puede aplastar tu propia casa mañana. López captura el Marqués de Olinda. Después, invade Mato Grosso. Al principio, parece una jugada brillante. Mato Grosso quedaba lejos, era difícil de defender, lejos del centro del imperio. Las tropas paraguayas avanzan, toman posiciones, capturan armas, ocupan áreas estratégicas. La noticia se esparce como humo: Paraguay atacó a Brasil y está ganando. Solo que las primeras victorias son peligrosas. Embriagan. Hacen que el líder crea que el destino está obedeciendo. Y tal vez López haya empezado a creer exactamente eso. En Brasil, la reacción fue de choque y furia. El imperio no podía aceptar aquella humillación. Pero tampoco estaba listo para el tipo de guerra que venía. Brasil tenía tamaño, población, dinero y marina. Solo que transformar todo eso en soldados marchando por ríos, selvas, pantanos y distancias absurdas era otra historia. El mapa parecía a simple visto desde una sala en Río de Janeiro. Pero el mapa no mostraba mosquitos. No mostraba fiebre. No mostraba barro atrapando la bota de un soldado hasta hacerlo caer de rodillas. Y entonces López comete el movimiento que lo cambia todo. Para presionar a Brasil por el sur y llegar a Uruguay, necesitaba pasar por Argentina. Pidió autorización. Argentina se negó.
Entonces López decidió atravesar igual. En abril de 1865, tropas paraguayas invaden Corrientes. Fue en ese momento cuando la guerra sacó los dientes. Argentina entra en el conflicto. El gobierno uruguayo colorado, apoyado por Brasil, también se suma. Nace la Triple Alianza, Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay. 3 contra 1. Pero no imagines 3 países unidos por amistad. Era una alianza de intereses. Brasil quería castigar a López y proteger su influencia. Argentina quería afirmar su autoridad e impedir invasiones. Uruguay quería mantener al nuevo gobierno en el poder. Todos sostenían la misma cuerda, pero cada uno tiraba por un motivo diferente. Y del otro lado estaba Paraguay, solo, orgulloso, armado y cada vez más preso de su propia apuesta. A partir de ahí, la guerra empieza a meterse en la vida de gente que nunca decidió nada. En Brasil, hombres pobres, voluntarios, reclutados a la fuerza, libertos y esclavizados enviados como sustitutos fueron arrojados a la máquina de la guerra. Muchos tal vez ni siquiera sabían señalar Paraguay en el mapa. Salieron de casa escuchando promesas de honor, salario, libertad o deber patriótico. Pero lo que los esperaba no era gloria. Era calor, hambre, enfermedad y un enemigo que conocía cada curva del terreno. En Paraguay, la movilización también fue total. Los hombres fueron llamados al ejército. Las mujeres pasaron a sostener plantaciones, casas, talleres, transporte y el cuidado de los heridos. Los niños veían a padres, hermanos y vecinos marchando, y aprendían demasiado pronto que una nación en guerra no pide permiso para entrar en la infancia. Y había un personaje silencioso en esta historia, el río. En la guerra del Paraguay, los ríos eran caminos, murallas y trampas. Quien dominara las aguas controlaría soldados, munición, comida y noticias. Sin los ríos, ejércitos enteros quedaban ciegos. Por eso, desde el comienzo, había una pregunta escondida detrás de todos los discursos: ¿quién mandaría en el agua? La respuesta llegó en Riachuelo. En junio de 1865, la escuadra brasileña estaba en el río Paraná, cerca de la desembocadura del arroyo Riachuelo. El plan paraguayo era atacar por sorpresa, destruir los barcos brasileños y quebrar la columna vertebral de la guerra antes de que la Triple Alianza ganara fuerza. Si salía bien, López tal vez forzaría una negociación. Tal vez demostraría que Paraguay era pequeño solo en el mapa. Pero la guerra ama destruir la palabra, tal vez. El ataque se retrasa. La sorpresa falla. Y cuando los barcos paraguayos aparecen, los brasileños logran reaccionar. El río se vuelve caos. Los cañones disparan. La madera revienta. El hierro rasga el hierro. Los hombres caen al agua e intentan nadar entre restos, humo y sangre. Allí no existe música heroica. Solo gritos, vapor caliente y el sonido seco de la muerte llegando por todos lados. El almirante brasileño Barroso toma una decisión brutal: usar sus propios barcos como arietes, golpeando contra las embarcaciones paraguayas. La batalla naval se convierte en una pelea cuerpo a cuerpo sobre el agua. Y cuando termina, la fuerza paraguaya en el río está quebrada. Riachuelo no termina la guerra, pero cierra una de las últimas puertas de esperanza rápida para López. Sin controlar los ríos, Paraguay todavía podía resistir, herir, retrasar. Pero ya no podía respirar como antes. El bloqueo empezaría a apretar. El aislamiento se volvería más cruel. Y aquella guerra, que tal vez había sido imaginada como un golpe rápido, comenzaría a convertirse en un descenso hacia el fondo. Solo que lo peor todavía no había aparecido. Porque después de los barcos vendrían los pantanos. La guerra entra en una fase más lenta, más sucia, más desesperante. Los aliados necesitan avanzar por territorio paraguayo, pero cada paso cobra un precio. No era solo enfrentar soldados. Era enfrentar calor, enfermedad, barro, mosquitos, río, hambre y distancia. Un hombre podía escapar de una bala y morir días después temblando de fiebre en una carpa, llamando a su casa. Al principio, mucha gente imaginaba una campaña rápida. Un ataque, una respuesta, una victoria, un tratado. Pero ahora los soldados entienden que entraron en un lugar donde la propia tierra parecía elegir víctimas. El suelo se hundía. El aire pesaba. El agua se pudría. El cuerpo se cansaba incluso antes de que empezara el combate. Y cuando el combate llegaba, no había nada hermoso. Solo humo, pólvora húmeda y hombres obedeciendo órdenes que tal vez los llevarían directo a la muerte. En mayo de 1866, esa pesadilla recibe un nombre: Tuyutí.
Tuyuti fue una de las mayores batallas libradas en América del Sur. Y comienza con una apuesta de López. Después de perder espacio en los ríos, necesitaba quebrar a los aliados en tierra. Necesitaba mostrar que Paraguay todavía podía atacar. Necesitaba convertir el miedo en retirada. Entonces manda a sus hombres a avanzar. Imagina miles de paraguayos apareciendo por el terreno difícil, corriendo, gritando, intentando romper las líneas aliadas antes de que la artillería hiciera su trabajo. Muchos ya sabían que la posibilidad de volver era pequeña. Pero seguían. Porque allí ya no era solo estrategia. Era obediencia, orgullo, miedo y una idea de patria demasiado pesada para caber en el pecho. Del lado aliado, el choque es terrible. Brasileños, argentinos y uruguayos sostienen posiciones bajo una presión brutal. Hay momentos en que parece que todo va a ceder. El soldado ve la masa enemiga llegando y siente ese segundo helado en el que el cuerpo entiende la muerte antes de que la cabeza piense. Entonces los cañones hablan. La artillería aliada desgarra las columnas paraguayas. El campo se transforma en un matadero abierto. Los hombres caen unos sobre otros. Los caballos gritan. El humo cubre el sol. El olor de sangre caliente se mezcla con pasto pisoteado y pólvora. Tuyuti termina como victoria de la Triple Alianza, pero llamar victoria a aquello parece casi indecente frente al suelo cubierto de cuerpos. Paraguay pierde miles de hombres. Para un país pequeño, eso era una herida gigantesca. Pero aquí viene la parte que asusta, aún así, no se derrumba. Y cuando un país pierde tanto y sigue luchando, te das cuenta de que no estás enfrentando solo a un ejército. Estás enfrentando a una sociedad entera siendo arrastrada hacia dentro del fuego. Después de Tuyuti, la guerra no se vuelve más simple. Se vuelve más amarga. Los aliados saben que pueden vencer, pero también entienden que cada victoria va a costar caro. Y López, en vez de aceptar que la guerra empezó a salirse de control, se encierra todavía más en la idea de una resistencia total. Ahora el gran obstáculo tiene nombre de fortaleza, Humaitá. Humaitá era como un candado en el río Paraguay. Cañones, trincheras, defensas, cadenas, terreno difícil. Para los paraguayos, era el escudo de la patria. Para los aliados, era la puerta que tenía que caer. Pero algunas puertas no se abren. Devoran a quien intenta pasar. Durante meses, Humaitá frena el avance. Los aliados bombardean, cercan, maniobran, intentan cortar suministros. Los paraguayos resisten. Cada día que la fortaleza sigue en pie se convierte en combustible para el orgullo paraguayo y veneno para la paciencia de los aliados. Mientras tanto, los campamentos se pudren. La enfermedad corre más rápido que las noticias. Cólera, fiebre, disentería. Los soldados mueren sin ver al enemigo. Mueren con la piel ardiendo, los ojos hundidos, la boca seca. Mueren lejos de casa, sin gloria, sin frase final, sin retrato bonito. Y del lado paraguayo, la población empieza a sentir la guerra entrando en todo. En la comida que falta. En el hombre que no vuelve. En el niño que deja de jugar porque ahora entiende el sonido de los tambores. En las mujeres que siembran, cargan, curan, entierran y siguen de pie porque alguien tiene que seguir. Ese es el lado que los mapas esconden. El mapa muestra flechas. No muestra a una madre esperando a su hijo. El mapa muestra una línea de avance. No muestra una olla vacía. El mapa muestra una fortaleza. No muestra al niño escuchando que su padre murió cerca de un río que él nunca vio. Y la guerra continúa. En 1868, la escuadra brasileña finalmente fuerza el paso por Humaitá. Imagina barcos blindados subiendo el río de noche, mientras cañones paraguayos disparan desde las orillas. El agua explota alrededor de los cascos. El hierro gime. Dentro de las embarcaciones, los hombres permanecen en silencio, esperando el impacto que puede transformar todo en una tumba de metal. Cuando el paso ocurre, el mensaje es claro, el escudo se está agrietando. Poco después, Humaitá cae. Pero la guerra se niega a terminar. López retrocede. Lleva al gobierno hacia el interior. Reorganiza lo que queda. Cada derrota se convierte en un motivo más para continuar. Cuanta más sangre ya fue derramada, más difícil se vuelve admitir que tal vez todo haya sido en vano. Después de Humaitá, los aliados avanzan hacia combates todavía más duros. Itororó. Abahí. Lomas Valentinas. Nombres que parecen puntos en el mapa, pero que para quienes estuvieron allí fueron puertas abiertas al infierno. En Itororó,
La lucha se concentra en un puente. Y un puente en guerra es cruel. Todos saben por dónde tienes que pasar. El enemigo también lo sabe. No hay misterio. Solo valor, desesperación y cuerpos cayendo en el mismo camino. Los soldados avanzan bajo fuego. Retroceden. Avanzan otra vez. El puente parece demasiado pequeño para tanta muerte. En medio del caos, nacen escenas que después se convierten en memoria nacional. Pero detrás de cualquier frase bonita había barro, gritos y gente desplomándose. Los aliados vencen. Después vencen en Avaí. Después aplastan las posiciones paraguayas en Lomas Valentinas. A esas alturas, el ejército de López ya está siendo quebrado por dentro. Los oficiales caen. Los soldados experimentados desaparecen. Falta munición. Falta comida. Falta esperanza. Pero López escapa. Y esa fuga cambia el tono de todo. Porque después de Lomas Valentinas, la lógica diría, se acabó. La capital está abierta. El ejército principal fue destruido. El país está exhausto. Ahora viene la rendición. Pero la lógica ya había abandonado esa guerra hacía tiempo. En enero de 1869, tropas brasileñas entran en Asunción. La capital paraguaya está vacía de alegría, fuerza y futuro. Calles silenciosas. Casas abandonadas. Familias escondidas. Una ciudad que no parece conquistada. Parece drenada. Y aún así, Solano López no se rinde. Huye hacia el interior con lo que queda del gobierno, del ejército y de su propia obsesión. La guerra deja de parecer una disputa entre estados y empieza a parecer una cacería. Un país entero siendo arrastrado hacia el monte por un líder que ya perdió casi todo, menos la voluntad de continuar. Y es ahí donde la pregunta se vuelve venenosa. Cuando resistir deja de ser valentía. Cuando se convierte en condena. Y cuando una guerra empieza a pedir niños, ¿quién todavía tiene valor para llamar a deshonor? Porque Paraguay ya no tenía hombres suficientes. La guerra se había comido adultos, oficiales, campesinos, trabajadores, padres de familia. Entonces empezaron a aparecer adolescentes. Después niños. Niños con uniformes demasiado grandes. Niños cargando armas más grandes que sus brazos. Niños intentando parecer soldados porque los adultos habían transformado la infancia en munición. Y entonces llega Costañú. Agosto de 1869. El nombre parece pequeño. Casi delicado. Pero lo que ocurrió allí no tiene nada de delicadeza. Las fuerzas aliadas encuentran tropas paraguayas formadas en gran parte por niños y adolescentes. Del lado brasileño, los soldados avanzan cumpliendo órdenes. Del lado paraguayo, muchachos intentan sostener una guerra que ya no cabía en los hombros de nadie. Algunos relatos hablan de niños con bigotes falsos dibujados para parecer mayores. La verdad central es suficiente, había niños en el campo. Y cuando una guerra llega a ese punto, ya perdió cualquier excusa bonita. El combate es brutal. El campo se incendia por partes. El humo lo cubre todo. Mujeres intentan proteger a los jóvenes, socorrer heridos, gritar nombres, buscar hijos. El suelo se convierte en una confusión de polvo, disparos, caballos, llamas y cuerpos demasiado pequeños para ese lugar. Imagina a un niño que meses antes jugaba en el patio, escuchaba a su madre llamarlo para comer. Ahora está sosteniendo un fusil, intentando no temblar, viendo soldados acercarse. No entiende tratados. No entiende geopolítica. Solo sabe que le mandaron quedarse. Y se quedó. Esa es la parte que rompe. Porque los adultos inventan la guerra, pero los niños heredan el incendio. Acostañú se convertiría en una herida profunda en la memoria paraguaya. El país recordaría aquel día como símbolo del sacrificio de sus hijos. Pero detrás del símbolo existe una escena imposible de limpiar, una nación destruida ofreciendo su infancia para retrasar lo inevitable. Y aún después de eso, López continúa. A esas alturas, ya no se trata de vencer. Todo el mundo sabe que Paraguay no va a vencer. La pregunta ahora es otra, ¿cuánto más tiene que morir antes de que la derrota sea aceptada? Mientras López huye por el interior, el miedo crece del propio lado paraguayo. Cuando la derrota no puede ser explicada solo por el enemigo, el poder empieza a buscar traidores. Oficiales, parientes, personas cercanas al gobierno, todos pueden convertirse en sospechosos. Y un país que ya sangraba por fuera empieza a sangrar por dentro. Del lado aliado, tampoco existe pureza.
Brasil está venciendo, pero la guerra cobra caro. Muchos soldados brasileños eran pobres, libertos, negros, esclavizados enviados a luchar en lugar de sus señores. Hombres que el propio país trataba como inferiores fueron usados para defender el honor de la patria. El imperio necesitaba la sangre de hombres a quienes les negaba la libertad plena. Esa contradicción volvería con los veteranos. Volvería en la fuerza creciente del ejército, en la pregunta que incomodaba: si un hombre puede morir por Brasil, ¿por qué no puede ser libre en Brasil? La guerra todavía no había terminado, pero ya cambiaba los países que participaban en ella. En Paraguay, lo cambiaba todo de forma brutal. Familias desaparecían. Mujeres sostenían la vida. Niños crecían rodeados de ausencia. La nación no estaba solo perdiendo batallas. Estaba perdiendo generación, futuro, continuidad. Y López seguía. Más al norte, con menos gente, comida, munición, realidad alrededor. El hombre que al comienzo parecía apostar fuerte para proteger a Paraguay ahora parecía incapaz de separar su propia supervivencia de la supervivencia del país. Tal vez creyera que rendirse sería peor que desaparecer. Entonces sigue caminando. Y detrás de él va el resto de una guerra que ya se volvió sombra. Pero toda cacería termina cuando no queda monte suficiente para esconder al fugitivo. Y el camino ahora llevaba hacia Cerro Corá. Cerro Corá no parecía el final de una guerra. Parecía el último cuarto oscuro de una casa ya destruida. Marzo de 1870. Solano López está en el norte de Paraguay con un grupo pequeño, hambriento, rodeado de monte y miedo. Asunción cayó. Humaitá cayó. Los grandes ejércitos paraguayos fueron aplastados. Los niños ya habían sido arrojados al fuego. Las mujeres ya cargaban la nación sobre la espalda. Pero López todavía no se rinde. Sigue como si detenerse fuera peor que morir. Tal vez creyera que la rendición borraría a Paraguay. Tal vez ya no separaba su propia honra de la supervivencia del país. Después de tanta sangre, admitir la derrota parecía convertir a todos los muertos en nada. Ese es uno de los venenos más peligrosos de la guerra. Llega un momento en que el líder no continúa porque puede ganar. Continúa porque no soporta mirar de frente el precio de haber perdido. Las tropas brasileñas alcanzan el campamento en Cerro Corá el 1 de marzo de 1870. La escena es rápida, confusa, brutal. Disparos. Gritos. Corridas. Hombres exhaustos intentando proteger a un presidente que ya casi no gobierna nada. López es herido. Intenta escapar. Es perseguido. Y entonces llega la frase que entraría en la memoria paraguaya como piedra sagrada: muero con mi patria. Tal vez haya dicho exactamente eso. Tal vez la memoria haya pulido la escena. Pero la fuerza de la frase está en el símbolo: un hombre cercado, herido, derrotado, intentando transformar el final en eternidad. Solano López muere en Cerro Corá. Y la guerra acaba. Pero mira la crueldad de esto: acaba cuando casi no queda nada más por destruir. Paraguay está devastado. No es solo una derrota militar. Es una herida en el cuerpo entero del país. Faltan hombres adultos. Faltan familias enteras. Faltan plantaciones, herramientas, comida, estabilidad, futuro. La guerra se llevó soldados, pero también se llevó padres, hijos, hermanos, trabajadores, niños, tiempo. La paz llega, pero no entra como música. Entra como humo después del incendio. En los pueblos paraguayos, la posguerra tiene rostro de mujer. Mujeres que enterraron maridos. Mujeres que perdieron hijos. Mujeres que cargaron comida, heridos, niños y luto. Ahora necesitan volver a plantar, volver a levantar casas, enseñarles a los niños a vivir en un país donde la ausencia está sentada en todas las mesas. Imagina a una madre casi poniendo un plato de más por costumbre. Imagina a un niño preguntando cuándo vuelve su padre, y nadie sabiendo si responder con una mentira o con silencio. Imagina una aldea donde casi cada puerta guarda un nombre que ya no será llamado. Así fue como Paraguay continuó. No con gloria. Con uñas. Con hambre. Con memoria. Y por eso esta guerra no puede contarse solo con mapas. El mapa muestra fronteras. No muestra viudas. El mapa muestra victoria. No muestra a un niño esperando a alguien que nunca vuelve. El mapa muestra tratados. No muestra el sonido de una casa vacía. Del lado brasileño, la victoria tampoco vuelve limpia. El imperio venció. El ejército ganó prestigio.
Los comandantes se convirtieron en nombres de calles, estatuas, clases. Pero la guerra trajo una contradicción que ya no se podía esconder. El Brasil esclavista necesitó la sangre de hombres negros, libertos, pobres e incluso esclavizados para defender el honor de la patria. Piensa en eso. Un hombre podía morir por Brasil, pero muchas veces no podía vivir libre en Brasil. Esa pregunta volvió con los veteranos. Volvió a los cuarteles. Volvió como una grieta en el suelo de la monarquía. La guerra del Paraguay no acabó con la esclavitud, pero ayudó a dejar la mentira más visible. Y fortaleció a un ejército que, años después, tendría peso en la caída del propio imperio. La mayor victoria militar de la monarquía brasileña ayudó a alimentar fuerzas que participarían en su final. A la historia le encanta esconder cuchillos dentro de las medallas. En Argentina, la guerra también dejó marcas. El gobierno central salió fortalecido, pero mucha gente del interior vio el conflicto como algo distante, impuesto, demasiado sangriento. Familias perdieron hijos en una guerra que no siempre parecía de ellas. En Uruguay, la victoria llegó con sabor a supervivencia. Un país pequeño, apretado entre gigantes, participó en la alianza, pero no controlaba solo el tablero. Y entonces quedan 4 memorias diferentes. Para Paraguay, apocalipsis y resistencia. Para Brasil, victoria y contradicción. Para Argentina, consolidación y costo. Para Uruguay, supervivencia entre gigantes. La misma guerra. 4 espejos rotos. Si historias como esta te atrapan, suscríbete, porque la próxima es todavía más insana. Pero quédate un segundo más, porque el punto más pesado viene ahora. Después de que terminan los disparos, empieza otra guerra. La guerra por la narrativa. En Paraguay, Solano López se vuelve héroe para muchos. El hombre que enfrentó a 3 países. El líder que murió sin rendirse. El símbolo de una patria pequeña aplastada por gigantes. Cerro Corá se vuelve altar. La derrota se vuelve martirio. El dolor se vuelve identidad. Pero otra pregunta sigue caminando en la oscuridad. ¿Cuántas muertes podrían haberse evitado si López se hubiera detenido antes? Si llamas a López solo tirano, borras el miedo real de un país cercado. Si lo llamas solo héroe, borras a los niños, la paranoia y la terquedad final. Si llamas a la Triple Alianza solo libertadora, borras la devastación. Si la llamas solo fuerza cruel contra Paraguay, borras las decisiones de López. Nada queda limpio. Esta guerra te obliga a sostener 2 verdades al mismo tiempo. Paraguay atacó y también fue devastado. Brasil venció y también cargó contradicciones. López resistió y también prolongó el desastre. Los aliados tenían motivos y también dejaron un país en ruinas. La historia no entrega una respuesta lisa. Entrega astillas. Pero detrás de las versiones oficiales, había gente común. El soldado brasileño que volvió sin poder dormir. El niño paraguayo que nunca volvió de Acostaño. La madre que perdió 3 hijos. El argentino reclutado lejos de casa. El uruguayo luchando en una guerra demasiado grande para su país pequeño. Esas personas son el centro de la historia. No los mapas. No las frases bonitas. No los discursos. Porque toda guerra, al final, tiene que responder a una pregunta simple: ¿quién no volvió a casa? Y en la guerra del Paraguay, mucha gente no volvió. El final de los combates todavía no lo cierra todo. Falta entender cómo esa memoria fue usada después. Cómo Paraguay reconstruyó su identidad en la tragedia. Cómo Brasil transformó victoria en mito militar. Porque Cerro Corá terminó con los disparos. Pero no terminó con la guerra dentro de la memoria. A guerra tina terminado no papel. Más dentro 2 países, ella continuaba respirando. Porque cuando o último tiro ecoa, ninguém aperta o m botado e devolve os mortos para casa. O que sobra a parte máis difícil, explicar o que aconteceu, escoler quais lembranças viram orgulho, quais viram silencio, e quais são empurradas para debaixo do tapete até alguém tropecar nelas de novo. No Paraguay, a reconstrucao como eco encima de ausencia. Faltaban homens adultos. Faltaban bracos no campo. Faltaban familias inteiras. Muitas mulheres precisaram sustentar casas, plantar coes, criancas e memoria ao mesmo tempo. Elas não estavam no centro das pinturas militares, mas estavam no centro da sobrevivência. Semelas, o Paraguay talvez tivesse virado apenas uma lembranca cercada de ruínas. É por isso que a guerra virou mais do que história. Virou identidade. O Paraguay passou a se ver como o país que se desapareceu e, mesmo assim,
continuó. Solano López, morto en Cerro Corá, viró para muitos o símbolo máximo de esa resistencia. O homem que enfrentou 3 países. O líder que preferiu morrer a se render. O rostro de uma nacao pequeña esmagada por gigantes. Mas toda memoria tem sombra. Porque a mesma figura que virou mártir también carrega perguntas impossíveis. ¿Cuántas vidas podrían ter sido poupadas se le tivesse parado antes? ¿Cuántas criancas não teriam ido para o campo? ¿Até que ponto resistir era defender o Paraguai, e a partir de que ponto era condenar o Paraguai a sangrar até o fim? Esa é a ferida que não fecha fácil. No Brasil, a vitória ganhou estátua, marcha, nome de rua. O imperio podía ser que venceu a maior guerra de sua história. Mas a América Latina ferrugem por baixo. A guerra fortaleceu o exército e mostrou uma contradição que o país tentava esconder. Homens negros, libertos, pobres escravizados foram mandados para defender uma pátria que muitas vezes negava a eles liberdade. O homem podia morrer pelo Brasil. Mas nem sempre podia viver livre no Brasil. Essa pergunta voltou como os veteranos, os quartéis, a política. A guerra não derrubou a escravidão sozinha, nem derrubou a monarquia sozinha. Mas ajudou a rachar o chão. Anos depois, a escravidão caía. Depois, cairia o império. E o exército estaria no centro desse novo Brasil cheio de promessas e contradições. A Argentina também saiu diferente. A guerra ajudou o governo central a se afirmar, mas deixou marcas em províncias que nem sempre sentiam aquele conflito como seu. Famílias perderão filhos longe de casa. Homens foram levados para uma guerra que parecia pertencer mais aos grandes projetos de poder do que às suas próprias vidas. No Uruguai, a guerra confirmou uma verdade antiga: sobreviver entre gigantes exige estratégia, mas cobra preço. O país venceu, mas continuou pequeno, espremido, atento ao movimento dos vizinhos. E então ficam 4 memórias. Para o Paraguai, sacrifício. Para o Brasil, vitória. Para a Argentina, consolidação. Para o Uruguai, sobrevivencia. Mas nenhuma dessas palavras se completa. Sacrifício pode esconder erro. Vitória pode esconder culpa. Consolidação pode esconder dor. Sobrevivência pode esconder dependência. A mesma guerra. 4 versos. 4 espelos quebrados. E no meio desses espelos estavam as pessoas que quase nunca aparecem primeiro. O soldado brasileiro que volta sem conseguir dormir, porque ainda escuta canoes no escuro. A mulher paraguaia que olha para a mesa e sente falta de homens que nunca mais vão sentar ali. O menino de Acostañú, pequeno demais para carregar uma pátria nas costas, mas grande o suficiente para morrer por ela. O argentino recrutado longe de casa, tentando entender por que sua vida foi colocada numa disputa tão maior que ele. O uruguayo lutando numa guerra em que seu país tinha bandeira, mas nem sempre tinha controle do tabuleiro. Essas pessoas sabem a verdade que sobra quando apoia ir a base. Não os mapas. Não os discursos. Não as frases lapidadas depois. A verdade é que toda guerra, no fim, precisa responder a uma pergunta simples, que não voltou para casa. E na guerra do Paraguai, muita gente não voltou. É por isso que essa história começou num rio. Porque o rio viu tudo. Viu o Marquês de Olinda ser capturado. Viu navios pegar em fogo em Riachuelo. Viu soldados passando com medo, comida, municao e febre. Viu a guerra virar lama, pantano, cerco, fome e infância destruída. Depois viu Tuyuti, e o campo mostrou que a guerra não seria rápida. Depois viu Maitá, e a fortaleza mostrou que algumas portas só se abrem cobrando almas. Depois viera Mitororó, a Bahia e Lomas Valentinas, e o Paraguai começou a ser quebrado por dentro. Depois viu a Costañú, e a guerra perdeu a última desculpa bonita. Depois viu Cerro Corá, e Solano López morreu tentando transformar derrota em eternidade. Mas o roteiro inteiro leva uma pergunta só: quando o líder diz que está salvando o país, como você sabe se ele ainda está salvando, ou se está arrastando todos para o abismo? Essa pergunta não serve só para o Paraguai. Serve para qualquer nacao que confunde orgulho e destino. Serve para qualquer governo que chama sacrifício de honra quando quem paga a conta é o povo. A guerra do Paraguai foi uma guerra de rios, pantanos, mapas e presidentes. Mas, no fundo, foi uma guerra sobre limite. O limite de um país pequeno cercado por gigantes. O limite de um imperio tentando provar forca. O limite de alianças feitas por interesse. O limite da obediencia. O limite da resistência.
O limite entre coraje teimosia. E tal vez seja por isso que ela ainda incomoda. Porque nada para colocar todos os culpados de lado de todos os inocentes do UPR. O Paraguai atacou e foi devastado. O Brasil venceu e carregou contra Icoes. A Argentina consolidou poder e ixou feridas. O Uruguai sobreviveu, mas não saiu ileso. López resistiu, mas também prolongou o horror. Os aliados tinham motivos, mas dexaram o país em ruínas. Nada fica limpo. A história não entrega uma resposta lisa. Ela entrega estilacos. E cabe a você olhar para eles sem desviar. Porque no come coração o navio no rio. Depois será uma lianca. Depois será o continente em guerra. Depois serão pantanos cheios de mortos. Depois serão criancas no campo. Depois será o homem ferido dizendo que morria como a pátria. E no fim, era América do Sul tentando entender como deixou a água ficar vermelha. A guerra acabou em 1870. Mas toda vez que alguém conta essa história, o rio escurece de novo.